Ok, ahí estamos. Ok, voy a presentarlo. Muy buenas tardes, mis queridísimos hermanos en Cristo. Buenas tardes a todas las personas que pueden ver este hermoso programa del Ministerio de Oración, Espíritu y Fe por medio de esta plataforma. Le damos la bienvenida a cada persona que pueda estar mirándonos para que pueda unirse por medio de esta plataforma cada domingo en nuestro programa, el Ministerio de Oración, Espíritu y Fe. Así, de esta forma puede encontrar algunos temas de nuestro invitado de hoy, el pastor Daniel Pinto, que nos visita desde Argentina, en ese hermoso lugar donde está para poder expandir ese mensaje a través de su ministerio y de este ministerio. Así que le pedimos a todos, ¿verdad? Que si tenga alguna duda o pregunta, se comunique por medio de esta programación, el Ministerio de Oración, Espíritu y Fe, en donde usted puede encontrar diferentes temas y tener el próximo domingo algunas preguntas y respuestas. Así que sin más preámbulos, gracias por vernos, dele a la campanita, dele like y pueda entonces tener los anuncios de cada domingo de todos los presentadores que este ministerio puede llevar a cabo a través del mensaje profético más seguro, que es la palabra de Dios, en donde el Señor siempre se encuentra entre nosotros, y esa es la confianza que tenemos todos. Vamos a orar. Nuestro tema de hoy es, déjeme, porque es un poquito, ¿verdad? El pastor me lo acaba de dejar saber. El tema de hoy es principio apotelesmático adventista. Así que si tienen más interés, quédese completo al ver el programa, por favor. Inclinemos nuestros rostros para orar y a invitar a los ángeles y Cristo Jesús entre nosotros. Oremos. Amantísimo Padre, que su morada sigue siendo y será por los siglos de los siglos, entre serafines y querubines en el cielo, mi Dios. Gracias por una tarde más, gracias por una noche, por el frío, por el calor. Gracias, Señor. Gracias porque mientras otras personas están sufriendo de frío, hambre, usted nos tiene aquí, Señor, una vez más, un domingo, para poder, Señor, escuchar palabra de vida del gran Maestro que es usted. Guíe con su Santo Espíritu este programa. Guíe, Señor, a cada persona que escuche, Señor, que no se quede con duda, Padre, y que tenga oídos receptores, Padre. Bendiga, Señor, a cada familia que se encuentra para escuchar este mensaje, a nuestro pastor Daniel Pinto. Unja a su Señor, sus labios, Padre, para que usted, Señor, sea el que los dirija y que no sea palabra de hombre, sino palabra de vida del gran Maestro. Gracias, mi Dios. Bendíganos, acompáñanos y que su Santo Espíritu se quede con nosotros. Favores que le pido y le agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin más preámbulos, nuestro pastor Daniel Pinto se queda con nosotros. Muchas gracias. Ok, un gusto poder saludarla y también poderla ver restablecida ya un poquito a nuestra hermana Dimbia. También un gusto poder recibir a los hermanos que posiblemente nos están acompañando y van a ver también allí en el canal de YouTube de la hermana Oración Espíritu y Fe. También este tema vamos a estar grabándolo y impartiéndolo en nuestro canal de YouTube para que luego allí puedan a veces recapitular algunos videos, tomar nota. Tratamos siempre en lo posible que estos temas sean bastante didácticos, compartir dibujos, bibliografía, personajes dentro de la iglesia y la historia para acostumbrarnos. Estamos en nuestra séptima clase, ya prácticamente están faltando dos clases más. Consideramos que tanto esta clase incluida más las otras que vendrán son la base y son los temas más importantes. Más importantes por el tema de que hay un conflicto dentro de nuestra iglesia. Hay apologetas que se han levantado y que están minando a la iglesia, están minando a los miembros, introduciendo nuevas ideas y haciéndolos dudar. Aunque cuando nosotros repasamos la historia, vamos a notar que esto no es nuevo dentro de la iglesia adventista. Ya ha ocurrido tiempos en que
los vientos han sido adversos y han soplado con bravura. Pero nosotros comprendemos de que en la historia, aunque han soplado momentos en el tiempo y en la historia, sabemos que va a llegar ese tiempo determinado en el Nuevo Testamento del cual se llama la gran apostasía. Y estamos en ese tiempo de gran apostasía, gran confusión dentro de nuestros miembros. Algunos no saben en qué creer, otros eligen creer lo que hay por allí polulando por las redes. Y entonces la idea es poder tal vez darnos cuenta de que hay un error en cuanto a nosotros como educadores, poder enseñar a los miembros que tengan más herramientas para poder allí estar apercibidos de los grandes errores. Vamos entonces a compartir. Estamos acá. A ver, tengo que enviar solicitud. Quiero compartir. A ver si me deja compartir. Vamos allí. Ok. Ahí está. Compartir. Bueno, ahí está. Dios mediante, espero que se escuche bien. Y entonces vamos a estar viendo este tema que se llama principio apostelemático. Es un nombre complicado, pero sigue siendo uno de los principios que ha socavado dentro de la iglesia adventista. Allí estuvimos viendo algunos principios que me allí anotar, simplemente para refrescar la mente. Yo voy a anotar a ver si se me ve aquí. Entonces tenemos las escuelas, simplemente las voy a enumerar para que recordemos. Teníamos entonces la escuela de interpretación histórica preterista, ¿sí? Después teníamos la escuela futurista. Eh, Estas escuelas las mostramos de forma particular en cada una de las clases. Las primeras clases ahí va a encontrar detallada cada una de ellas. Después tuvimos la escuela de interpretación histórica continua. Después nombramos, aunque no lo desarrollamos, la escuela de interpretación idealista. Y hoy entonces estamos mostrando este método, aunque no es una escuela, es importante que lo sepan, método apotelesmático. ¿Ok? Tenemos ahí una, tenemos dos, tres, cuatro y tenemos cinco. De estas, esta es la que mostramos en una clase, esta también, la idealista no la mostramos y esta vamos a estar tocando en esta hora. ¿Ok? Allí estuvimos compartiendo también algún material, le estuve compartiendo allí los interlineales, también del Nuevo Testamento, y estuve compartiendo también un libro de interpretación de la Escritura. Creo que allí a un hermano se los compartí que me pidió. Yo estuve compartiendo, creo que la otra semana fue. A ver.
A ver, ok, están compartiendo. Vamos entonces a entrar en materia. Compartir. Este método se introdujo dentro de la iglesia adventista y allí no sé cuántos conocen, allí de los que están viendo en la pantalla, eh, un hombre que trabajó en las filas de la iglesia adventista, llamado Desmond Ford. Y de él básicamente vamos a hablar. Y allí entonces hablamos del método apotelesmático. Y déjenme compartir esta cita que está sacada del libro de la hermana White, llamada Consejos para escritores y redactores. Muchas joyas aún por descubrir. Siempre se revelará nueva luz sobre la palabra de Dios a quien vive en comunión con el sol de justicia. Que nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad por revelar. El buscador diligente y en oración de la verdad encontrará preciosos rayos de luz que aún brillan en la palabra de Dios. Muchas joyas están dispersas, listas para ser recogidas y convertirse en propiedad del remanente del pueblo de Dios. Otra cita del mismo libro, la investigación de la doctrina. No hay excusa para que nadie sostenga que ya no hay verdad por revelar, que todas nuestras interpretaciones de las escrituras están exentas de error. El hecho de que ciertas doctrinas hayan sido consideradas verdad durante muchos años por nuestro pueblo no aprueba que nuestras ideas sean infalibles. El tiempo no convierte el error en verdad y la verdad puede permitirse ser justa. Ninguna doctrina verdadera pierde validez con una investigación minuciosa. Vivimos tiempos peligrosos y no nos corresponde aceptar todo lo que se afirma como verdad sin examinarlo. Allí viene el tema. Hay que examinar, hermano. Hoy es tan fácil colocar la mano en las redes y allí no sabemos si él es adventista, no es adventista, si son de otra iglesia. Tampoco podemos rechazar nada que produzca frutos del Espíritu de Dios, sino que debemos ser dóciles, mansos y humildes de corazón. Hay quienes se oponen a todo esto, ¿sí? Ese es uno de los principios al presentar la palabra de Dios. No podemos presentar la palabra de Dios de forma ofuscada. No podemos presentar la palabra de Dios o una doctrina embriagados en odio o desdeño. No podemos hacer eso, mis queridos hermanos. La iglesia adventista ha sufrido considerables conflictos en su caminar durante los siglos, los años. Obviamente que cuando hablamos de nuestra iglesia adventista del séptimo día, claro que nuestra memoria va a remontar allí hasta los estudios privados de William Miller, un granjero de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese fue el principio de lo que luego tomaría cuerpo la iglesia adventista del séptimo día. Y allí una de las banderas de la predicación de la segunda venida de Cristo. Uno de los textos que más se predica, que es uno de los pilares en cuanto a nuestra comprensión de la profecía, tiene que ver con el libro de Daniel. Allí en el libro de Daniel, el capítulo 8, podemos leer en el versículo 14, y él dijo hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Este es el versículo
que fue material flamígero en el corazón de William Miller, el cual empezó a predicar la segunda venida de Cristo. Y allí luego empezaron a predicar esto y obviamente esto llevó a conflictos dentro de las iglesias y tuvieron que apartarse. Y allí entonces fue tomando la forma de lo que se conocería en el año 1863 como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ustedes saben, cuanto más grande una iglesia, los problemas también son del mismo tenor. ¿Qué problemas se suscitaron dentro de la iglesia? Así por nombrar, por ejemplo, tenemos el tema de la justificación por la fe. Aunque hoy en día tenemos fuerte elemento para poder explicar la justificación por la fe, hubo una época en donde no había libros de dónde tomar, libros de texto de dónde tomar para estudiar de qué trata la justificación por la fe. Aunque tenemos que retroceder nuestra mente allí en la época, en la Universidad de Wittenberg, donde estaba Martín Lutero y otros compañeros, como por ejemplo Melanchthon, donde se conoció el mensaje de la justificación. Sabemos nosotros que el mensaje de la justificación por la fe, allí en el siglo XIX, específicamente en el Congreso de Minneapolis, 1888, los expositores mayores fueron Waggoner y Jones, pastores, maestros, pero jóvenes. Así que no fue muy bien aceptado ese mensaje, hubo conflicto. También hubo conflictos con W. Prescott en cuanto a muchos temas, la naturaleza de Cristo, la deidad de Cristo, que fue conflictivo, fue un conflicto teológico y nuevamente en el tapete tenemos nuevamente este conflicto, el continuo, que con el paso de los años ha cambiado su interpretación, no así la que tenían los hermanos del Adviento. La cuestión del Oriente. Cuando se toca la cuestión del Oriente, hoy en día hay pincelazos de amarillismo al hablar de la cuestión del Oriente. Y a veces tomamos ciertos pasajes de la Escritura, y específicamente los que son proféticos, como por ejemplo los que estamos viendo en tanto el libro de Daniel de Apocalipsis, y entonces allí queremos siempre dar pinceladas de amarillismo. La historia nos ha mostrado que el amarillismo no ha servido. Es un método que usa Satanás para destrozar, para fulminar. Específicamente esa es la palabra que usan los testimonios. Fulminar la fe de los creyentes. Tiempo del fin. Bueno, ¿cuándo realmente fue el tiempo del fin? Allí, ¿cómo podemos descubrir cuál fue el tiempo del fin? Bueno, tenemos dos puntos en cuanto al tiempo del fin. Uno es el que el ángel habla con el otro ángel, y ahí tienen una charla en el capítulo 8, y luego se le dice a Daniel que esto es para el tiempo del fin. ¿Qué es para el tiempo del fin? Lo que estaba determinado por el segmento de tiempo que marcaba la profecía. Y ahí entonces ustedes pueden entender cuál era el año del tiempo del fin. Y punto número dos, eventos escatológicos que marcaron, que fueron el preámbulo para el tiempo del fin, como la caída de estrellas o la caída de meteoritos y el gran terremoto en 1833. Luego, los 10 reinos o los 10 dedos de Daniel o los 10 cuernos de Daniel, que también fue un tema de conflicto, hermano. A veces nosotros desconocemos esto. Mientras van pasando las nuevas generaciones, vamos desconociendo esto, pero cómo llegaron a discutir en el año 1888 por los 10 reinos, las 7 cabezas de la bestia, el 666. Antes había una interpretación del 666. Por ejemplo, los hermanos llegaron a decir
algunos estudiosos y exponentes de la profecía llegaron a decir que el 666 era la cantidad de iglesias que estaban distribuidas en los Estados Unidos de Norteamérica. Si quieren, fíjense en las pancartas. Cuando me refiero a las pancartas, la pancarta del 43, la pancarta del 50, y allí tiene la definición de lo que era el 666. El tema de las trompetas, la generación de 1844 y el tema del trinitarismo, que también fue un gran conflicto teológico por los años y hoy pensamos que se ha diluido, pero todavía sigue en conflicto. Cuando hablamos del método apotelesmático, una de las primeras personas que utilizó este método fue esta persona que están viendo ustedes aquí, Franz de Lis. Estamos hablando del siglo XIX, para explicar el hecho de que los eventos proféticos son descritos como seguidos muy de cerca, cuando en realidad están separados por largos periodos de tiempo, separados. De allí viene la palabra apotelesmático. Escribió, es decir, ve juntas lo que la historia se desarrolla y toda profecía es apotelesmática, diría Franz de Lis. Esto es similar a lo que Richard Davidson llama el telescopio profético. Bueno, el método apotelesmático está sacado de los antiguos griegos. El profeta salta con frecuencia de la crisis local contemporánea al día escatológico del Señor. ¿Sí? Son profecías que se pueden cumplir parcialmente y después salta en el tiempo, en el evento, en el flujo temporal, salta a otro momento, de un pico del cumplimiento predictivo a otro tiempo, sin referencia al valle intermedio. Aunque él utilizó este método, aquí tenemos la definición para los que van a, porque es una palabra no muy conocida, no muy conocida si no indagamos en nuestra historia, pero fue un método que trajo muchas complicaciones a la iglesia adventista de la mano de Desmond Ford. El método apotelesmático, principio, es un concepto utilizado principalmente en la teología o la hermenéutica. Por eso que nosotros mostramos las escuelas de interpretación. Le dimos su espacio y tiempo, hermano. Porque a veces los hermanos, a veces cuando tienen que tocar las escuelas de interpretación, las nombran. Y el hermano, yo me imagino que el que está viendo el video y dice, sí, usted lo nombró el futurista, pero ¿qué significa? ¿Qué abarca todo el futurista? Por eso que aquí en este canal de la oración Espíritu Fe hicimos tocar cada uno, darle su tiempo para que germine, para que pase un tiempo determinado de un domingo al otro domingo y vaya asimilando esa escuela de interpretación para luego desembocar en los últimos temas que son los conflictivos, que son los contemporáneos que pasan hoy en día. Y los hermanos, entonces, cuando hay conflicto, ahora lo va a ver usted cuando vea estos últimos tres. Si se perdió todas las clases anteriores, y bueno, pasable, pero si se pierde estas tres, yo le diría que se va a perder gran cosa, porque es lo que estamos viendo hoy en día. Y entonces los hermanos dicen cualquier disparate por las redes. Ahí se nota que no hay preparación. Puede tener múltiples niveles de cumplimiento, uno inicial o parcial en el tiempo del profeta y uno final recurrente o total en el futuro. Apotelesmático, el término proviene del griego antiguo y se compone de las raíces apotelesma, que significa resultado, efecto, cumplimiento, algo que deriva o llevar a término. Y tico, un sufijo que indica relativo a, o sea, algo se explica aquí y esto es relativo a esto que encontramos mucho más adelante. ¿Qué tiene la capacidad? Etimológicamente alude a la idea de que una profecía
contiene un propósito, resultado final que de a poco se va materializando. Aunque yo les mostré quién usó la terminología apotelesmático y que fue sacado del griego, del griego, cuando yo digo que fue sacado del griego, se usó para la astrología. Luego, este hombre, que yo no sé cuántos lo conocen, pero él perteneció a la iglesia adventista y él escribió un libro del tiempo del fin. Ah, pastor, está revolviendo mucho la historia. Ah, porque todo lo que sucedió en el tiempo pasado para nuestra enseñanza, para que no cometamos los mismos errores. Este hombre, George McRae, ¿cómo se llama ahí? Price. Allí escribió este libro sobre la gran profecía en el año 1955. Él tomó la terminología, lo que explicó recién la persona que usó esa terminología y ese método, ahora lo toma este hombre. A pesar de que este hombre no es muy conocido por la enseñanza profética, aunque escribió este libro, tocando versículo por versículo del libro de Daniel, él se dedicaba más al área de lo que era la geología, los primeros capítulos, el diluvio. Ese era el tema, el fuerte de él. Pero después se dedicó a hacer este comentario del libro de Daniel. Y en este libro él utiliza, introduce el término apotelesmático. Allí lo pueden ver ustedes. Aquí en su libro, hablando sobre las 7 cabezas, dice, este sería el aspecto más amplio del tema, lo que los teólogos llaman el significado apotelesmático de la profecía. Esta es una pequeña piedrita que luego se va volviendo, no era piedrita, sino que era una nieve que se iba haciendo más grande, una levadura que iba creciendo. Un significado apotelesmático de la profecía, subespecie a, ¿qué dice? A, a eternitatis. ¿Qué es eso? Ya cuando él dice un significado, que el aspecto amplio del tema que los teólogos le llaman el significado apotelesmático, ya es complicado esa palabra. Y luego le coloca la otra, de la profecía subespecie aternitatis, la forma en que lo ven las inteligencias celestiales. Pero también debe haber un punto de vista proléptico que se aplicaría a 7 casos específicos. Entonces, para él la profecía tiene un significado apotelesmático y luego utiliza una definición sacada del libro, de este libro que ustedes están viendo allí. ¿Quién es el autor? Baruch Spinoza. Ni quiero hablar de Baruch Spinoza, me muerdo la lengua de hablar de Baruch Spinoza, pero como yo ya tengo comentado de Baruch Spinoza, específicamente yo comenté de él en la serie El Rey de la Eternidad, donde hablo de la personalidad de Dios, allí yo explico con mucho detalle de Baruch Spinoza, del Dios de Baruch Spinoza. Y él dice, significa bajo el aspecto de la eternidad. Representa el acto de contemplar la vida, la verdad o los problemas desde la perspectiva universal, objetiva o atemporal, elevándonos por encima de las ansiedades cotidianas y contingentes del presente. Describe la capacidad de la razón pura para percibir la realidad de manera necesaria y eterna, desvinculada de la imaginación y las limitaciones del tiempo. Pastor, no entiendo nada, claro, porque esto es filosofía.
es filosofía. Y esa filosofía es una red que va atrapando a personas y que luego desemboca en algo que aunque nosotros no lo conocemos, pero va atrapando gente. Bueno, este hombre utiliza en su libro dos palabras, dos definiciones, apotelemático y luego utiliza la fallada palabra o la enseñanza de Baruch Spinoza. Sigue diciendo, Price, múltiples niveles de cumplimiento. ¿Cómo? Múltiples niveles de cumplimiento. Uno parcial en la antigüedad, otro en el tiempo de Cristo y en su cumplimiento final en el futuro. ¿Hay profecías así que tengan múltiple cumplimiento? ¡Wow, hermano! Yo diría, ¿quién va a creer esto? Pero sucedió. Este es el hombre que ha señalado la historia, que luego ha tomado, obviamente, del hermano Price y fue transformándose ese método apotelesmático. ¿Por quién? Por Desmond Ford, un pastor muy respetado en el ámbito adventista, maestro, educador, escritor. Esto sucedió allí en el siglo XIX, perdón, siglo XX. Fue lo que ocurrió esto. Posiblemente muy pocos sepan, pero posiblemente sepan más el nombre. Yo, con este tema, obviamente que allí les doy una premisa para que ustedes después puedan seguir indagando. Allí hubo un problema con el tema del santuario. Cuando nosotros leemos Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado, el adventista lo entiende. Usted me está entendiendo lo que yo estoy leyendo, porque es lo que es un versículo el cual dio nacimiento a la iglesia adventista y al movimiento minerista. Es el que dio el movimiento, el principio del movimiento del primer ángel. La historia lo separa así. Pero, aquí está el tema, había otras personas que dentro del seno de la iglesia adventista había cosas que no les cerraba en cuanto al tema del santuario. Pero estas personas que tenían duda y que eran educadores, hermano, no estoy hablando de cualquier persona, tenían puntos flojos en cuanto al tema del santuario. Y entonces, ante este problema, se invitó a Desmond Ford en el año 1979. Allí lo voy a anotar aquí, no sé si se va a ver. SRC, el Comité de Revisión del Santuario. Lo invita en el año 1979 a tener una exposición, a poder explicar este conflicto que se estaba dando, que había cabo suelto en cuanto al tema del santuario. Luego también apoyaría que este tema no estaba bien asimilado, lo diría también M.L. Andreasen, otro renombrado pastor y conocido. Así que se lo llamó a este comité y allí Desmond Ford tuvo que enseñar sobre eso. ¿Qué sucedió? Cuando él explicó
en el año 1979, en este comité de revisión del santuario, él abrió su corazón y mostró puntos que la iglesia adventista posiblemente tendría que revisar, reexaminar. Hmm, Esto fue complicado. Él tenía que hacer otra cosa. Él tenía que fortalecer los puntos débiles en cuanto al tema del santuario. Pero lo que hizo fue todo lo contrario. Y allí era una reunión, no era una reunión común, era un comité de revisión. Allí había pastores, había evangelistas, había profesores. Cuando Desmond Ford estaba explicando, luego de que él terminó, hubo muchos que apoyaron a Desmond Ford y otros tantos no, porque se descubrió que dentro del seno de la iglesia adventista había muchos que pensaban como Desmond Ford con el tema del santuario. Porque el adventista cree en el santuario. Pero cuando Desmond Ford decía, cuando el adventista tiene que demostrar el tema del santuario con la Biblia, no puede, no lo puede explicar. Por eso que después lo que Desmond Ford diría sería una, ¿cómo decimos? Sería como fuego entre la hojarasca seca que se empezó a desparramar por allí. Pero ¿por qué explicó eso? Es que hay un conflicto con el tema del santuario. Hay puntos que no se entienden. Hay puntos que los apologetas de otras iglesias rebaten y los adventistas no saben contestar. ¿Por qué no saben contestar? Porque sí, el adventista hoy en día, el adventista contemporáneo, está acostumbrado a hablar con otro adventista. Esto ya lo he recalcado muchas veces. Está acostumbrado a tener un lenguaje de adventista a adventista. Y entonces, al tener ese lenguaje, se olvidan de seguir ahondando sobre el tema para explicar a otras personas, porque después estas personas que para nosotros, los de afuera de la iglesia, con el paso de los años, ellos se volvieron más soloístas bíblicos que los propios adventistas. Y entonces allí decimos lo primero que se nos parece. Yo he escuchado algunos debates allí hablando del santuario, diciendo cosas increíbles. ¿Y esto por qué pasa? Pasa porque hemos dejado de estudiar, hemos dejado de enseñar. Y es uno de los pilares fuertes que nosotros tenemos. Pero ¿por qué es tan endeble? ¿Por qué un hombre como Desmond Ford logró ser un terremoto, un sismo dentro del seno de la iglesia adventista? Desmond Ford usó ¿cómo dice? El principio apostelemático en la interpretación de la profecía apocalíptica para afirmar que una profecía cumplida o cumplida en parte o no cumplida en el tiempo señalado puede tener un cumplimiento posterior, recurrente o consumado. Está hablando lo mismo que el hermano Price. Usando este principio, pudo llegar a múltiples aplicaciones de símbolos proféticos. Y ahora van a ver por qué yo estoy tocando este tema. Déjenme terminar. Cuando yo termine el tema van a entender por qué yo estoy tocando esto.
Así, el cuerno pequeño encuentra un cumplimiento preliminar en Antíoco IV Epífanes. Estamos hablando del año 175 al 164 antes de Cristo. Y posteriores cumplimientos en la Roma pagana y papal, así como en el último, el anticristo. Segmentos de tiempo. Cumplimientos parciales para que luego se vaya desarrollando, materializando, como leímos allí en el libro de Price. Muchas iglesias desarrollan, explican que el cuerno pequeño de Daniel 8, ¿quién es? Antíoco Epífanes, ¿sí? Y otros explican sin saberlo. Vuelvo a repetir porque esto es importante lo que yo estoy diciendo. Algunos muestran al cuerno pequeño como Antíoco Epífanes. Obviamente que esto lo encontrará en las Biblias de comentario con escuelas de interpretación preterista, como por ejemplo, por nombrarle una, la Biblia Scofield, ¿sí? Y otros, sin querer, desconociendo la explicación, muestran sin querer que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Se lo voy a mostrar gráficamente. Se lo voy a mostrar gráficamente. Miren, borrar esto. Esto simplemente era para refrescar la memoria. Por ejemplo, yo tengo en Daniel 8 la visión del carnero y el macho cabrío. Y allí en el versículo 7 del capítulo 8 de Daniel, dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase el carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera y estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado. Entonces, nosotros tenemos un macho cabrío que tenía un cuerno, ¿sí? Tenía un cuerno. Este cuerno fue quebrado, dice. Y el macho cabrío, versículo 8, se engrandeció sobremanera, pero estando su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos. Y en su lugar, este cuerno fue quebrado, estoy Daniel 8, Daniel 8, y en su lugar salieron un cuerno, dos cuernos, tres, cuatro cuernos. ¿Ok? Eso es lo que va explicando la profecía. Ah, ¿estás viendo el dibujo ahí? Ahí está. Luego dice, eh, salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, y de uno de ellos salió un cuerno, ¿ok? Este es
el macho cabrío. Y el que fue pisoteado, el que fue muerto, era el carnero. ¿Se acuerdan? Que tenía dos cuernos. Es el que murió. Ahora, de uno de sus cuernos sale un cuerno pequeño. Ahora, muchas iglesias interpretan que el cuerno, que este cuerno pequeño es Antíoco, Epífanes. De los Epífanes es el cuarto. Antíoco Epífanes era un general griego. Y ustedes me van a decir, no, pastor, yo no creo que es Antíoco Epífanes. Claro que no es Antíoco Epífanes. Pero esto lo hacen personas que creen que es Antíoco Epífanes, que él cumplió la profecía. ¿Ok? Está bien, esas personas creen que es eso. Ahora vamos al otro punto que recién les dije yo. Cuando nosotros explicamos sin saber explicar, apoyamos este punto sin darnos cuenta. ¿Cuál es eso? Porque usted ve que del macho cabrío tenía cuatro cuernos y de uno de ellos sale un cuerno pequeño. ¿En qué quedamos? El macho cabrío, el carnero era Meda, los medos y los persas. Y el macho cabrío era Grecia. Estos cuatro cuernos son griegos. Si usted dice que de uno de estos cuernos salió el cuerno pequeño, entonces usted está diciendo que es griego. Eso es cuando explicamos sin saber, sin darnos cuenta, sin leer detenidamente ese capítulo y esos versículos. Para los que quieren saber esto y no equivocarse, pastor, yo no creo que es esto. Bien, pastor, yo estuve explicando así, ¿cómo puedo explicar bien? Bueno, allí entonces ustedes tienen allí la serie de Daniel 8, que yo la grabé en mi canal, que son 14 temas. ¿Para qué tanto, pastor? Para no cometer esos errores, para que esté bien explicado. Entonces ya tenemos herramientas para que no, hoy en día necesitamos alimentos más sólidos ante los vientos de doctrina que están viendo de afuera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? No. Bueno, la pueden hacer al final si desean también. Bueno, entonces entendimos que era así. Entonces el cuerno pequeño, algunos explican que es Antíoco Epífanes. Y hasta ex-adventistas están enseñando que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Y no solo el cuerno pequeño, sino que también están tocando el tema de la profecía. Desmond Ford nació en Australia, lector desde la infancia, dejó la escuela, ¿qué dice? Por la guerra australiana, a los 14 años trabaja allí en Sydney, interés en la creación y la evolución, se convirtió al cristianismo y empezó a escribir sobre la religión. Escribió cerca de 20 libros y numerosos artículos. Jefe del Departamento de Religión Abondal, 16 años, miembro del Instituto Bíblico de Investigación, jefe del Comité Teológico, era un hombre con buenos pergaminos, allí pueden verlo ustedes. Enseñó allí oratoria pública, homilética, evangelismo, vida, enseñanza en Cristo, las epístolas paulinas, apologética cristiana, Daniel, Apocalipsis, profetas mayores, profetas menores. ¡Wow! Eso es una buena presentación. Era un hombre. Entonces, el año 1969 es lo que le estaba contando yo.
que había una crisis en cuanto al tema del santuario. Había cosas que no estaban media flojas. Y como él explicó eso, descubrieron que había otros que tenían también ese pensamiento. ¿Sí? Dice, debido a su exposición de Hebreos 9, el juicio investigado en 1844, Ford fue convocado por la Asociación General para presentar su posición. Como sucedió esto en el año 1979, entonces se convocó a a otra reunión, ¿sí? A otra reunión se convocó. Esa reunión fue la que se desarrolló entre en el año 1980, entre el 10 y el 15 de agosto, llamado Glacier View, que era un rancho, y que allí iban a ir muchos profesores. Se le invitó a Desmond Ford a poder explayarse en ese estudio que él había hecho. Se le dieron 6 meses de licencia para preparar ese artículo. Ese artículo que Desmond Ford preparó, ese artículo que Desmond Ford preparó es esto. ¿Lo ven? ¿Se ve? Aquí hay 990 páginas. ¿Lo ven? ¿Quién va a estudiar esto? Ahí está el gran problema, hermano. Ahí está el gran problema. ¿Quién va a estudiar eso? Por eso es que nos ganan la delantera los apologetas, hermano. El apologista, el enemigo, el que Satanás utiliza, dice, dame esto que yo lo voy a estudiar. Estuve revisando eso. Eso es dinamita, hermano. Eso, el que no sabe manipularlo le explota en la mano. Porque ya le mostré los pergaminos que tenía este Desmond Ford. Aparte es un lenguaje muy pesado el que explica él en ese libro. 900 páginas. ¿Cuánto dice acá? 991 páginas. ¿Cómo hacemos para rebatir eso? Y entonces muchos apologistas hoy en día han tomado de los escritos de Desmond Ford. Y como en ese tiempo no muchas personas se le enfrentaban a él, ¿y qué pasaba? Producía duda. ¿Recuerdan cuando yo comencé la primera clase? Yo no sé cuántos de los hermanos están aquí, estuvieron presentes en la primera clase. Yo le dije, el año pasado se hizo una reunión sudamericana, un congreso sudamericano se hizo el año pasado, 2025, un congreso sudamericano de ex adventistas. Y cada vez más personas que van saliendo de las filas. No, porque yo creía en esto y ya no creo más en esto, no creo en el lenguaje, no creo en la Trinidad, no creo en esto. Uy, ahí salen, hermanos, por las redes. El tema del santuario. ¿Lo entendemos el tema del santuario?
o creemos que lo entendemos. Su trabajo sobresaliente es disertación doctoral del 13 de marzo, comentario sobre el libro de Daniel 1978 y el manuscrito de Glaser View, que fue lo que le mostré ahí. ¿Se los muestro otra vez? Esto es lo que explicó el doctor Desmond Ford, todo esto. Así que yo sé de lo que él habló. Tiene argumentos muy sólidos allí, muy sólidos. Primero que invalida el principio día por año. ¿Sí? Para las profecías hay que usar día por año. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué usan eso? Niega la conexión lingüística entre Daniel 8:14 y Levítico 16. ¿Qué tiene que ver la purificación de Daniel 8 con Levítico 16? Declaró que Hebreos pone a Jesús en el lugar santísimo en su ascensión y no en 1844. ¿Qué otros puntos tocó? A ver, déjeme un segundo. Habló en contra del cuerno de Daniel 8. ¿Quién dice que son los adventistas? Daniel 8. Bueno, él dice no, él es Antíoco Epífanes. El juicio investigador. ¿Cuándo comenzó el juicio investigador? Y usted va a decir, pastor, el juicio investigador comenzó en 1844. ¿Por qué comenzó en 1844? Le pregunto, hermano. El tema de principio de interpretación, día por año, el santuario en el cielo. ¿Cuándo comenzó el juicio investigador? Déjeme que quiero verlo cara a cara, los hermanos acá. ¿Cuántos son? Acá hay hermanos. Entonces, él está confundiendo las interpretaciones con su teología. Puedo entender que eso es así. Bueno, él ya falleció, pero ahora, ¿cuál es el problema? Han tomado de sus escritos. Y eso está mermando la iglesia, porque muestra una gran falencia que nosotros poseemos, que no sabemos explicar. Él dice que, él dice que Jesús no entró en el año 1844. ¿Se lo explico? No, no lo voy a explicar, lo voy a mostrar nada más. Le voy a mostrar cómo lo explica él. Vamos a poner aquí, ahí está, ¿estoy viendo? Ahí está. Aquí vamos a poner la crucifixión de Cristo, ¿sí? ¿En qué año fue la crucifixión de Cristo? Entonces, ¿por qué permiten, cómo? ¿Por qué permiten sus estudios en las universidades teológicas y sociales? No, 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 no. En las universidades nos imparte más lo de él. Pero usted sabe que todos echan mano de ahí en las redes. Y esto se puede conseguir fácilmente, o escarbando un poco. Y los apologistas que hoy en día atacan la iglesia adventista son más estudiosos profundamente en los últimos libros de sus libros. Bueno, él falleció creo allí en el año 2011, así que imagínense lo que él habló. Él vivió casi 90 años, así que sus escritos quedan. Y hay ex adventistas que están predicando eso. Ahora, yo les voy a explicar el gran problema en esto, de todas las cadenas que muestra cómo él dice la iglesia adventista cree un error. Por ejemplo, ¿en qué año fue la muerte de Cristo? ¿Alguien sabe? 31. Bien, bien.
Bueno, pero históricamente, ¿cómo lo podemos demostrar? Entonces, ahí Desmond Ford dice, no, ese año está mal. Bueno, puede ser discutible. Ahora, en el año 31, año 31, Cristo asciende al cielo, ¿sí o no? Asciende con las primicias. Y aquí, vamos a hacerlo así, acá está, vamos a poner el santuario celestial y vamos a poner aquí, no, muy chiquito, vamos a poner aquí el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí es donde está el trono de Dios, ¿sí o no? Cuando Cristo entra en el año 31 y aquí el lugar santísimo, vamos a poner el año 1844. Cuando Cristo entra, ¿a dónde va? Pregunto, ¿a dónde se introduce? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Respóndame. Preferible que nos equivoquemos acá, hermano. ¿A dónde fue? ¿Estás segura? Vamos al libro de Hebreo. Libros de Hebreo, capítulo 6, 6 dice, 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Dónde entró Jesús? Pregunto, ¿dónde entró Jesús? Según lo que yo acabo de leer, Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20. ¿Dónde entró Jesús? No leí. Santísimo. Jesús asciende en el año 31 y se va directo al Santísimo. ¿Sí o no? Y si Jesús entra en el año 31 en el Santísimo, ¿cómo en 1844 pasa del lugar santo al lugar santísimo? ¿Cómo? Explícame. Y eso hay que demostrarlo bíblicamente. ¿Me comprende? Estoy mostrando uno de los puntos de Desmond Ford. Uno solito estoy mostrando. Y eso hay que mostrar con Biblia. Muchos dicen que entró Jesús al lugar santo. La Biblia muestra una cosa.
Yo no estoy explicando, yo estoy mostrando los argumentos de Desmond Ford. No lo estoy explicando. Porque alguno, ya veo que alguno va a entrar y dice, el pastor está enseñando, no estoy enseñando todavía. Estoy mostrando los argumentos que se presentan. Punto número uno. Y los argumentos que nosotros, del lenguaje adventista, ¿cómo lo explicamos, hermano? ¿Dónde entró? Hasta saben qué he escuchado yo. He escuchado que en el lugar santo, ustedes saben que en el lugar santo, espero que estén viendo ahí, sí. En el lugar santo, aquí tenemos el santo, perdón, así vamos a poner así, santo, y tenemos el santísimo. En el lugar santo tenemos el candelabro, visto de arriba, tenemos la mesa y tenemos el altar del incienso. Entonces, muchos adventistas que dicen que Jesús entra en el año 31 hacia el lugar santo. Olvidémonos por un instante Hebreos capítulo 6. Entra al lugar santo y allí está su trono. ¿Y cuál es el trono? Es la mesa, porque la mesa tiene dos hileras de panes. Este es el trono. Esto, allí entonces muchos adventistas dicen, pastor, esto es el trono. Mi pregunta es, ¿de dónde sacan que una mesa es un trono? Otra de las preguntas, otra de las preguntas. Eh, por favor, allí, si pueden colocar mute allí algún hermano que dejó abierto su micrófono. Por favor, hermano, si pueden poner mute, sí. Ok, muchísimas gracias. Hay alguno que tiene el micrófono abierto, sí, por favor. Entonces, el trono. ¿Cómo la mesa puede ser, ustedes pueden señalarlo como un trono? Punto número uno. Ahora, en el lugar santo, ¿hay tronos? No, es que no puede ni pararse, no está consciente. Por favor, hermanos, por favor. ¿Pueden, hermana Dimbia, puede colocar mute ahí? Si no, en el camino es peor. Hermano, creo que es hermano Roberlin, creo que, por favor, ¿puede hermano Roberlin poner mute? María Soledad. Dígame. Sí, por favor, ¿puedes poner mute? Porque tiene el micrófono abierto, hermano. Disculpe, tiene el micrófono abierto. Ahí está. Lo puede mutear, sí. ¿Te das cuenta? Este. ¿Sabe? Después se pone peor. Tenemos que Hermano llevarlo a un Dimbia, si me hospital puede de ayudar ahí. Hermanita Dimbia, si me puede ayudar ahí. Ahí está. Ok. Entonces, hay muchos que señalan la mesa como un trono. Y la otra pregunta, ¿hay tronos en el lugar santo? ¿Me entienden? ¿Cómo lo explicamos esto? ¿Se hicieron alguna vez esta pregunta? Bueno, el doctor de Montfort la hizo e hizo un manuscrito de 991 páginas. ¿Se entiende? Según el orden, fue al lugar santísimo directo con sus primicias. Si fue al lugar santísimo en el año 31, ¿qué pasó en el año 1844? Vamos a compartir nuevamente. Así que eso es lo que empezó a bombardear de Montfort con su, uy, perdón, no sé qué dice, con su manuscrito, ¿sí? Entonces,
esta profecía se cae a pedazos. Primero porque allí muestran que el año 31 no es históricamente sostenible. Punto número uno. Punto número dos. La profecía de las 2300 tarde y mañana no comienza en el año 457. ¿Cómo la demuestra? Allí. ¿Me escuchan? Sí. O no sé si se escuchó en el audio. Estamos teniendo problemas técnicos, se ven. ¿Cómo demostramos el año 457? Sólidamente, hermano. No de adventista a adventista. Eso voy a estar mostrando también yo. Quiero mostrar cómo fortalecer el año 457. Y luego tenemos el año 1844. Ah, ustedes dicen que en el año 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Pero si ya cuando ascendió en el año 31 pasó al lugar santísimo. Entonces hay algo que no coordina ahí. El versículo mismo lo apoya. Hebreos capítulo 6. ¿Qué problema? Las 70 semanas. ¿Cuándo terminan las 70 semanas? Bueno, los apologistas que atacan la iglesia adventista ponen otra fecha. ¿Quién podría explicar la profecía de las 2300 tarde y mañana? ¿Qué calendario se usó? ¿Qué calendario usó Miller para llegar a las 2300 tarde y mañana? ¿En qué año dijo Miller que venía Cristo? En sus estudios que hizo Miller. ¿En qué año dijo que él venía Cristo? Hay apologistas que dicen, no, porque Miller, Miller se equivocó la fecha. ¿Qué fecha? Perdón. Porque Miller dijo que Jesús venía en el año 1843. Él nunca dijo que Cristo venía en el 44. No lo dijo, no lo enseñó. Claro, él enseñó en 1843. Y si tenemos 1843, ¿cómo hacemos para llegar a la profecía? ¿Qué calendario usó? El caraíta. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para dar con el calendario caraíta? Entonces, ¿dónde entró? Al Santísimo, al lugar Santísimo. ¿Cuándo entró? ¿En el 44? Sí, pastor, en el 44 entró al Santísimo y en el Santo estuvo en el año 31 hasta 1844. Estuvo ahí parado, quieto, hasta que se cumplió el año 1844. Y allí se presentó delante del Padre. Y aquí, ahí viene otro problema que no tiene nada que ver con esto. Pero obviamente que el dibujo me llama a esto. Porque allí van a decir, pastor, se equivocó, es el Padre y Jesús. ¿Y qué hace el Espíritu Santo ahí? Es otro problema que ya tengo. Ahí está el problema. Él entró al Santísimo antes del 44. Históricamente, hay tronos en el lugar santo. La mesa se puede llamar trono. Yo escuché a adventistas enseñando. La mesa es el trono, dice, porque como hay dos hileras, significa que uno es el Padre y uno es el Hijo. Esto es un trono. Mm. El comité reunido, que constaba de 114 pastores, tomó una decisión sobre la postura de Ford y concluyó que en su postulado no estaba todo acorde a la doctrina adventista ni a los escritos del lenguaje. Le retiraron sus credenciales de pastor por estar en contra del pensamiento adventista. Sí, bueno, le retiraron las credenciales. Pero él ya había plantado una gran duda, ¿no? Allí en el rancho Glacier View. ¿Cuál es el contexto del inicio del santuario?
Bueno, allí tenemos, a ver, el movimiento milerita inició con personas de diferentes denominaciones, con muchas diferencias doctrinales. Miller estudiaba asiduamente la Biblia y sobre todo las profecías, que era lo que más le apasionaba. Durante su estudio de Daniel 8 concluyó al finalizar que la profecía de las 2300 tarde y mañana, que la tierra debía ser purificada al momento del regreso de Jesús y que esa fecha sería el 22 de octubre de 1844. ¿Eso estudió Miller? No, él dijo que en el 43. Por favor, ¿eh? En el 43 predicó él. Y no dijo qué mes. Luego el gran chasco. Ustedes saben que, como él dijo que la venida de Cristo venía en el año 43, hubo una señal astronómica en el año 1843 y que la gente miró, se acordó de la predicación de Mil y se acordó, justo en el 43. Luego del gran chasco ocurrido en 1844, muchas personas del grupo de Milleristas se resistieron a creer que la interpretación de Miller era equivocada. Después de minucioso estudio, se dieron cuenta que la fecha del término, la profecía era la correcta, pero la equivocación estaba en el acontecimiento. Luego tenemos el acontecimiento de Irán Epson en el Maizal, es la persona a quien Dios escogió para explicarle mediante una visión. Irán Epson estaban reunidos allí en un granero y estaban orando, ¿sí? Y después fueron a visitar a un hermano. El nombre del hermano era, ellos tenían que ir por la calle y para que no encontrase con nadie que se burlara de ellos, en vez de ir por la calle hasta la casa que quedaba cerca del hermano conocido, que el hermano se llamaba, que era, creo que era el hermano, no me quiero equivocar, pero me parece que era el hermano Spalding. Después corríjame, yo ahí tengo un diagrama sobre eso. Y entonces cruzaron por el medio del maizal. Y allí fue que tuvo la visión. Previo a la visión, ellos pasaban porque iban a visitar a un hermano que estaba allí cerca. Se habían reunido para orar. Previo a la visión, Epson hubo diferentes interpretaciones por qué Jesús no vino en 1844. Posición de Daniel 8 de los pioneros. Miren lo que decía. Jacob dijo que Cristo debía sentarse a juicio y así quitar los pecados del pueblo de Dios previo a su segunda venida. Wagner enseñaba que el santuario terrenal era el cuerpo humano y que la purificación de Daniel 8 se refiere al mensaje de salud adventista. Miren los puntos que creían. Ballinger, que también fue un acérrimo en contra del santuario. Por ejemplo, fue un adventista de segunda generación, a diferencia de Smith. Él difería de muchas cosas de la doctrina de la iglesia adventista. Albión se encargó de atacar la iglesia con denuedo, estaba muy a favor de recibir el Espíritu Santo y hacía curaciones milagrosas. Creía que Cristo inició su ministerio en el segundo departamento al ser ascendido. ¿Entró? ¿A dónde entró? Se fue directo al Santísimo. Pero eso no fue en el 44, fue en el 31, dice él. Enseñaba que había dos expiaciones y que los ángeles eran mediadores para ellos junto con Melquisedec. Punto 5. En consecuencia defendía la teología de que no habría juicio investigador, no hay limpieza del santuario, no hay pecados que perdonen y por ende no habría necesidad de que Cristo regrese, obviamente desfraternizado. Andreasen, un joven, bueno, en esa época era joven, que tenía dudas si Elena de Guay había escrito lo siguiente: en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva, porque todos los pastores, había en la gran mayoría, los maestros, los educadores de los colegios y las universidades estaban predicando otra cosa. Actualmente, al igual que Andreasen, muchas personas piensan en los escritos de Elena de Guay que pudieran haber sido modificados. Hoy en día piensan lo mismo, hermano. No hay mucha diferencia. Que los escritos de la hermana White lo tocaron, que lo cambiaron, que lo modificaron, que, hermano, cuando la hermana White estaba viva,
que el hijo se lo cambia, que le pone la firma, que esto, hasta que un día se enojó la hermana White. A mí no me dice nada nadie, dijo él, y nadie toca mis escritos. Perfecto. No, era terrible en ese tiempo. Diferencias de la postura de Ford a las de la Iglesia Adventista. El juicio investigador rechazaba esta doctrina como no bíblica, no es bíblico, el juicio investigador no es bíblico. Y hoy los mismos apologetas de hoy, 2026, dicen que esa doctrina no es bíblica y que la hermana Guay habló cosas incoherentes por el golpe de la piedra cuando era niña. Santuario, interpretación simbólica, no es literal. La profecía de las 2300 tarde y mañana, ¿cuándo se cumplió? Se cumplió con Antíoco Epífanes. No, pastor, no se cumplió con Antíoco Epífanes. Bueno, no diga, no me diga, no se cumplió. Tiene que saberlo de enseñar. Ese es el problema de nosotros. No lo sabemos enseñar. Pastor, no lo sé enseñar. Está bien, pero no se quede con eso, hermano. ¿Sí? No solamente que digamos no lo sé enseñar, sino que preparémonos para saberlo enseñar. Porque nosotros somos llamados a poder dar el mensaje de salvación, el mensaje angélico. Y la posición de la iglesia, bueno, afirma que hubo un juicio investigador en el año 1844, una interpretación literal del santuario celestial, y que la profecía fue cumplida ¿en qué año? 1844. Porque el ángel le dijo a Daniel que la profecía sería para el tiempo del fin, que sería la profecía de las 2300 tardes y mañana sería para el tiempo del fin. Entonces, si es para el tiempo del fin, entonces, voy a hacerlo acá, no sé si lo ven, ya voy para acá. Entonces, vamos a entender que la profecía de las 2300 tarde y mañana tenemos 69 semanas, luego tenemos eh, una semana más, y aquí tenemos las 70 semanas determinadas sobre tu pueblo, y luego tenemos las 2300 tarde y mañana. El comienzo de la profecía, hoy lo voy a decir así nomás, 457, y luego tenemos la finalización en el año 1844. Esta fecha es la que atacan, y esta fecha es la que atacan, más sumado el año 31, también es atacado. ¿Sí? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Se entiende? Esto es lo que tenemos que entender, hermano. Y vamos rápidamente, porque el tiempo me está ahorcando. ¿Dónde estamos acá? Vamos a compartir. Estaba acá. Ok. Rol de la hermana White, el rol profético, énfasis, bueno, es lo que cuestionaba la autoridad profética. Ah, esto es otro problema, hermano. Ahí había un tema y que los mismos apologetas hoy en día están cuestionando lo que la hermana White dijo. ¿Era inspirada o no era inspirada la hermana White? El lenguaje adventista, ¿cómo lo explicamos? Hay hermanos en la iglesia adventista que no creen en la hermana White. ¿Cómo, pastor? Sí. Y hay hermanos que creen en el deseo de toda la gente. Amén. Pero hay hermanos que no creen en el consejo sobre el régimen alimenticio. Hay hermanos que creen en el conflicto de los siglos. Pero hay hermanos que no creen en el libro del evangelismo.
En esos tiempos también había hermanos que decían, cuando la hermana White dice, el ángel me dijo, eso es inspirado. Cuando la hermana White no dice, el ángel me dijo, eso no es inspirado. Otros dicen, cuando la hermana White lo coloca en un libro, eso es inspirado. Pero cuando la hermana White lo dice a viva voz, eso no es inspirado. Hmm, esos fueron los problemas, o siguen siendo los problemas. ¿Quién es inspirado? ¿Las palabras o la persona? La naturaleza, aquí es otro problema, la naturaleza de Cristo. Es un gran problema. Y allí se está suscitando una guerra. Allí, por ejemplo, me contaban hermanos de nuestro amigo país de Perú. Hay conflictos con ese tema, hermano, la naturaleza de Cristo. Dentro de la iglesia adventista y fuera de la iglesia adventista. Charlaba con un hermano de la iglesia misionera mundial que hay conflictos con la naturaleza de Cristo. Y aún dentro de los adventistas, escuche bien, de los adventistas reformistas y de los adventistas que sería de la línea del movimiento misionero mundial. La ley y la gracia y la escatología. Y voy terminando con esto. De Montfort dijo, la hermana White apoya el método apotelesmático porque ella enseñó el método apotelesmático. Mire lo que le digo. ¿Y dónde saca eso, pastor? Bueno, acá me avalan, me avalan los manuscritos de Desmond Ford, 991 páginas. Espero que no se asusten los hermanos. Espero que no se asusten, hermana Dimbia, los hermanos, y después se me vayan y no vengan más. Y yo quiero que estén cuando estemos cerrando ya esta serie, porque el sábado que viene, no el sábado, miento, el domingo que viene, esto si a esto le pareció fuerte, el domingo que viene yo voy a hablar del año 1844, de lo que escribió este hombrecito, 1844 reexaminado. No me lo codicie el libro, por favor. Y ahí otro gran problema. ¿Pero qué dijo? La hermana White dijo, la obra de Dios es la misma en todos los tiempos, aunque haya diferentes grados de desarrollo. ¿Ve? Está apoyando el método apotelesmático. Así la historia y la profecía se ilustran mutuamente, donde lo dice en su manuscrito, en la página 493. Recuerda que tiene 991 páginas. Es más, el manuscrito de Montfort tenía muchas más páginas. El consejo le pidió achicarlo un poquito. ¿Lo podés achicar? ¿Le podés sacar 200 páginas? Sí, 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 sí. Y encima le pagaron. Le pagaron 6 meses para hacer ese material. Y ese material luego fue un cañón para la misma iglesia adventista. Acá, la obra de Dios es la misma en todos los tiempos. ¿Está hablando de que se vuelve a cumplir? ¿O está hablando de otra cosa? ¿O está hablando de los diferentes grados de desarrollo? La obra de Dios es la misma en todo tiempo, aunque hay diferentes grados de desarrollo. Ah, incluso hasta el tiempo presente ha habido un desarrollo gradual de los propósitos. Pero pastor, se entiende, wow, hoy en día este es un gran problema, hermano, porque hay hermanos de la misma iglesia adventista que están interpretando mal la cita, hermano, le está haciendo mal.
las citas de la hermana White. Se están olvidando de los métodos de interpretación. Hermano, si el texto me está indicando que es literal, se tiene que entender como historia literal. Si está hablando que es una visión, hermano, no quiera entender todos los puntitos porque es una visión. La visión, aunque la explica la visión, está siempre el punto principal sobre un foco de eso que se está mostrando al hombre. No necesariamente tiene que ser la realidad. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta Sí, para no sí. desviarme rapidito? No, no. Sí, Porque sí, mire, sí. yo entiendo que este método que el Señor ha hecho en la interpretación apotelesmático puede interpretarse como cuando Marcos y Juan veían la interpretación en el desarrollo diferente porque uno lo veía cuando estaba presente con Jesús. El otro escuchaba lo que el otro apóstol y escribía. Y si usted mira en algunas cartas de nuestros pioneros apóstoles, uno lo veía porque había escuchado. Y yo puedo entender que el apotelemático es porque es diferentes desarrollos. Marcos veía una cosa, Juan veía en el presente y Juan en la isla de Patmos veía el futuro. Daniel veía en el presente. Entonces puedo entender que la diferencia de desarrollo apolemático es la misma o no. No, no porque la hermana White, en este caso que estamos tocando este punto, la hermana White nunca apoyó el método apotelesmático. Y A eso ahora, iba, porque ella no lo puede claro, apoyar. claro, Entiendo que es la interpretación que está llevándose la obra el enemigo para sí, confundir lo que es sí, el poder del enemigo manifestándose en la interpretación, porque los apóstoles sí. tuvieron 3 años con el Señor Jesús. Cuando Juan estaba en la isla de Pasmo, él veía en el futuro, por eso le dijo en la profecía de Apocalipsis, eh, 6 o 8, cierra el libro y séllalo, porque eso no era para el momento, eso era para el futuro. Entonces, Daniel lo estaba haciendo en la interpretación del presente. Entonces, ella no puede estar apoyando unos escritos de este señor con ese método, porque la interpretación no es basado a lo que yo interpreto, Claro, claro. a mi Ahora, concepto. sí, 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 eso es verdad. Ahora, por ejemplo, hay eventos que de la profecía que, por ejemplo, se repiten, pero eso se entiende en su contexto. Hay eventos, por ejemplo, le voy a nombrar uno que aparentemente podría ser, pastor, esto está apoyando el método apotelesmático, pero no es así. Por ejemplo, le voy a leer esto del libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 2. Cristo advirtió a los discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Jesús predijo la destrucción de Jerusalén. Sí, constantemente lo dijo. Ahora, si estoy leyendo del libro Evento del Último Día, todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por el fuego. Manuscrito 77.899. Parece apotelesmático, pero según el contexto y el marco, entendemos que no. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que hizo también Desmond Ford. Y Desmond Ford era selectivo. Desmond Ford aplicaba a ciertos capítulos de Apocalipsis, perdón, de Daniel 8, Daniel 7, Daniel 9, él empleaba el método apotelesmático, pero él no empleaba el método apotelesmático en el capítulo 2 de Daniel, en el capítulo 4, en el capítulo 7. ¿Por qué no empleaba ahí los métodos? Mm.
Sigamos, ya terminamos. Así como el servicio típico del sumo sacerdote se despojaba de sus vestiduras pontificales y oficiaba con la vestimenta de lino blanco de un sacerdote ordinario, así Cristo se despojó de sus vestiduras reales y se revistió de humanidad. ¿Qué dijo Ford? Dijo que Ellen White aplicó el día de la expiación tanto a la cruz como en el juicio final. ¿Dijo eso? Interesante. Todas estas cosas tenemos que repasar. Otra vez, el santuario es uno de los pilares, hermano. Hay que repasarlo, específicamente con el último tiempo. Repetidamente dice lo que está rojo y lo que dice Desmond Ford. El Elena White señala que el capítulo, que Marcos 13, Lucas 21 tuvieron su primer cumplimiento en el año 70, dice. Pero todavía tiene que tener su aplicación consumada, lo dice en su manuscrito. Ahora vean lo que él apoya. Por ejemplo, él dice que hay 4 puntos. Hay 4 escuelas principales de interpretación de la abominación asoladora. Punto número A, que se aplica a la caída de Jerusalén. Punto número B, que se aplica a la final de la era. Punto C, que se aplica a ambos sobre la base de que Cristo, el evangelista, mezclaron los temas. Y el punto D, o el cuarto, que se aplica a ambos según lo prometido por Cristo a la generación contemporánea a él. Ahora, miren lo que dice él. Solo la cuarta posición puede sobrevivir a un examen minucioso. Ese es el pensamiento de Ford. La posición de lenguaje sobre este texto cae, por supuesto, en la tercera categoría de Ford. Y ahí está, terminamos con estos 2 versículos que son una piedrita en el zapato para el adventista, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué es dentro del velo? ¿El lugar santo o el lugar santísimo? Jesús cuando ascendió en el año 31, luego de su muerte, entró al Santísimo. Sí, pastor, si entró al Santísimo, ¿cómo entonces entra, según la tipología del santuario, entra en 1844 por primera vez en el lugar santo? ¿Cómo se explica eso? Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Cómo una vez al año? Dice Desmond, por si en el año 31 entró. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ese es el gran problema, hermano. Ese es el gran problema. Bueno, allí tienen nuestro número por si algunos hermanos desean ayudar nuestro ministerio. Allí tenemos las plataformas. En Facebook tienen nuestro perfil que estamos subiendo anuncios constantemente y allí pueden estar viendo las series que van a venir o los movimientos que estamos haciendo. Pueden escribirme en el email y allí tienen nuestro canal de YouTube. Allí se pueden suscribir, pueden tocar la campanita para cuando nosotros estamos subiendo temas. También pueden compartirlo y si se suscriben y nos dejan like, también van a ayudar al canal a poder crecer. Y bueno, ahí tenemos el WhatsApp que lo usamos solamente para emergencias, para atender personas con algunas enfermedades, también este, aplicando la reforma pro salud también estamos tratando a las personas, ¿sí? Bueno, vamos a terminar con la oración y después dejamos una sección de preguntas, ¿sí? Solamente para ustedes. Así que vamos a terminar con la oración. Acompáñenme allí a poder tener una palabra de oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor el haber compartido este estudio con nuestros hermanos y ya prácticamente llegando al final de toda esta serie, de estas clases, y que los hermanos puedan aprovechar al máximo todo lo que se ha mostrado aquí, ya que queda grabado, y que pueda quedar esa semilla dentro del corazón de los hermanos y germinar al 100 por 1. Gracias te damos, Señor, también por tu compañía y también para poder restablecer completamente la salud de nuestra hermana Dimpia, allí el poder dirigir todo esto estando allí un poquito quebrantada en su salud también es complicado, que tú puedas devolver fuerzas
puedas renovar, dar salud, Señor, es lo que más deseamos. También por nuestros hermanos que han sufrido pérdidas en esta semana, que tú puedas consolarlos y puedas restaurar los corazones. Todo esto te lo pedimos por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Ok.